Pierre Laval fue el presidente francés que no solo colaboró con los nazis, sino que envió niños a los campos de exterminio. En este video descubrirás cómo un líder pasó de socialista a verdugo y por qué su ejecución sigue generando escalofríos. Quédate hasta el final para conocer su destino final. Pierre Laval encarnó uno de los episodios más oscuros de la historia contemporánea de Francia. Fue mucho más que un político oportunista. Fue el rostro de la traición institucionalizada, el símbolo de cómo un líder puede transformar la obediencia pragmática en colaboración criminal. El 22 de junio de 1940, mientras Francia firmaba el armisticio con la Alemania nazi, Laval supo ver una oportunidad para volver al poder. La Tercera República había caído, y en medio del caos, él emergía como una figura clave en el nuevo régimen de Vichy. Bajo la promesa de neutralidad, se entregó con rapidez a las exigencias del invasor. La supuesta diplomacia se convirtió en complicidad, y la cooperación dio paso a crímenes que marcarían para siempre su legado. Laval había nacido en Châteldon, en 1883, en el seno de una familia acomodada. Desde joven mostró una inclinación por el pensamiento socialista, defendiendo obreros, sindicalistas y agitadores. Su ascenso político fue meteórico. Abogado apasionado, ministro influyente e incluso primer ministro en varias ocasiones. Pero aquella imagen de defensor del pueblo fue quedando atrás con los años. La ambición comenzó a superar los ideales, y su pragmatismo lo llevó a ocupar cargos claves en momentos críticos. Fue esa misma astucia política la que lo devolvió al centro del poder durante la ocupación alemana, ya no como un líder popular, sino como el principal aliado del enemigo. Desde el régimen de Vichy, Laval ejecutó políticas que no solo facilitaron el control nazi sobre Francia, sino que lo reforzaron. Firmó acuerdos que enviaban trabajadores franceses a las fábricas alemanas, arrancándolos de sus familias. Defendía estas decisiones como una forma de conservar cierta autonomía, pero en realidad subordinaba el futuro del país a la voluntad del Tercer Reich. En abril de 1942, volvió como jefe de gobierno, convencido de que una victoria alemana era el único camino para salvar a Europa del comunismo. Sus palabras, pronunciadas por radio, dejaron claro que ya no existía neutralidad. «Deseo una victoria alemana», afirmó con frialdad. Laval no se limitó a discursos. En su afán por complacer a Berlín, fue más allá de lo exigido. Aceptó entregar a los nazis a miles de ciudadanos judíos, incluyendo niños. Justificaba sus decisiones apelando a una supuesta lógica de unidad familiar. Prefería que los menores fueran deportados junto a sus padres antes que dejarlos solos. En lugar de proteger a su pueblo, facilitó el exterminio. El argumento de la unidad fue su escudo moral, aunque en realidad solo evidenciaba la profundidad de su desconexión con cualquier principio humano. Las acciones de Laval provocaron un daño irreversible en la estructura social y moral de Francia. Bajo su mandato, más de 77.000 judíos fueron deportados. De ellos, un tercio eran ciudadanos franceses. Muchos murieron en Auschwitz, otros nunca salieron con vida del suelo francés. No fue solo una colaboración estratégica con los nazis, sino una rendición ética completa. Cuando líderes religiosos como Marc Wegner intentaron disuadirlo, advirtiendo que los niños deportados morirían casi con certeza, Laval respondió sin titubeos: «Ni un solo niño judío debe permanecer en Francia». Esa frase selló su destino histórico. No hablaba ya como político, sino como ejecutor. Su gobierno abrazó el autoritarismo y persiguió con brutalidad a la resistencia. A medida que el movimiento opositor se fortalecía, la represión también se endurecía. La milicia, una fuerza paramilitar leal al régimen de Vichy, se convirtió en el brazo armado de la persecución. Laval permitió detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y ejecuciones. El hombre que alguna vez fue un defensor de los oprimidos, ahora gobernaba con el puño cerrado, arrodillado ante el ocupante y con la mirada puesta únicamente en preservar su influencia personal. Pero el rumbo de la guerra cambió. En 1944, tras el desembarco de Normandía y la progresiva liberación de Francia, el poder de Laval empezó a derrumbarse. Aún así, no abandonó su papel de colaborador. Intentó desesperadamente reconstituir una apariencia de gobierno legal,
convocando a una asamblea nacional simbólica mientras el país caía a pedazos. Fue un gesto vacío, una última jugada sin respaldo ni legitimidad. Ni siquiera cuando los nazis retrocedían y la derrota era inminente, Laval se distanció del régimen que había servido. Persistió, refugiándose incluso en Alemania, tratando de mantener vivo un gobierno títere, mientras todo colapsaba a su alrededor. Finalmente, su huida lo llevó a España. Allí creyó encontrar protección, pero la presión internacional fue más fuerte. Las autoridades de la Francia Libre, lideradas por Charles de Gaulle, lograron su expulsión. Detenido en Austria por fuerzas estadounidenses, fue enviado de regreso a una Francia que ya no aceptaba disculpas ni excusas. El juicio comenzó en octubre de 1945. Laval llegó ante el tribunal sin aliados, sin influencia, sin poder. Su intento de defenderse fue desordenado y su silencio voluntario solo reforzó la percepción de culpa. Los jueces no vieron a un hombre de Estado, vieron a un traidor. La sentencia fue contundente, pena de muerte. Laval intentó evitar el paredón recurriendo al último acto de control que le quedaba, el suicidio. Ocultó un frasco de veneno en el forro de su chaqueta y lo bebió horas antes de la ejecución. En una nota dejó escrito que no deseaba que los soldados franceses se convirtieran en cómplices de un crimen judicial, pero el veneno había perdido potencia. Fue sometido a lavados gástricos, revivido a la fuerza y llevado a un débil al lugar donde culminaría su historia. El 15 de octubre de 1945, Pierre Laval fue fusilado en la prisión de Fresnes. Sus últimas palabras, «Viva Francia», contrastaban brutalmente con una vida marcada por la entrega de esa misma nación a sus verdugos. Su cuerpo fue enterrado en una tumba anónima, como corresponde a quienes son recordados no por la grandeza, sino por la traición. Años después, sus restos fueron trasladados al mausoleo de la familia Chambron en el cementerio de Montparnasse. Pero su memoria permanece como una herida abierta en la historia francesa. Laval no solo cometió errores políticos, fue responsable directo de decisiones que costaron miles de vidas. Su legado es una advertencia, un recordatorio de lo que ocurre cuando el pragmatismo se impone a los principios, cuando el poder se convierte en fin y no en medio. La figura de Pierre Laval simboliza el colapso moral de una parte del liderazgo francés durante la ocupación nazi. Bajo el pretexto de proteger a Francia, cedió su alma al enemigo. Justificó cada concesión con frases calculadas, con argumentos de conveniencia, con esa mezcla letal de inteligencia y frialdad que caracteriza a los grandes traidores. No se dejó arrastrar por el terror, lo abrazó con convicción. No obedeció a los nazis con resignación, lo hizo con iniciativa. Y en esa diferencia se encuentra el núcleo de su condena. La historia de Laval no termina en su muerte. Su huella persiste en los documentos, en los testimonios, en las cicatrices de un país que tuvo que reconstruirse desde las ruinas de la humillación. Las familias desgarradas por las deportaciones, los niños enviados a la muerte bajo la bandera de la obediencia, los trabajadores tratados como esclavos industriales, todos ellos forman parte de la herencia que dejó su gobierno. Mientras Francia luchaba por recobrar su dignidad, el recuerdo de Laval servía como símbolo de todo lo que debía evitarse en el futuro. El destino de Laval demuestra que la historia no olvida. Si este contenido te impactó, no olvides suscribirte, darle like, dejar tu comentario y activar la campanita. Explora nuestros otros videos y prepárate para descubrir más verdades ocultas del pasado.